justo en el corazón de Madrid, ahí en plena plaza de Cibeles, se alza el Palacio de Linares. Y sí, es una pasada a nivel arquitectónico, una auténtica joya, pero seamos sinceros, es mucho más famoso por su leyenda, ¿verdad? Esa historia de fantasmas trágica y oscura que lleva más de un siglo dando que hablar en toda la ciudad. Pero, a ver, ¿y si esa historia que todo el mundo conoce, esa que pone los pelos de punta, en realidad estuviera ocultando algo? ¿Algo mucho más increíble? ¿Y si la verdad fuera completamente distinta? Venga, vamos a meternos de lleno en este misterio y a intentar separar el mito de la realidad. Bueno, pues para empezar tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a ese Madrid de finales del siglo XIX. La historia cuenta que entre las paredes de este palacio recién construido nació un secreto tan pero tan terrible que sus ecos, dicen, todavía se escuchan. Y aquí, claro, entran en juego nuestros protagonistas. Fijaos qué contraste. Por un lado, José de Murga, que era uno de los hombres más ricos de España, heredero de una fortuna, vamos, incalculable. Y por otro, Raimunda Osorio, hija de una lavandera de origen súper humilde. Su historia de amor ya desde el principio era un escándalo en toda regla, un desafío a todas las normas de la época. A ver, al principio su historia parece, pues eso, un cuento de hadas. José hereda esa fortuna bestial, el rey Alfonso XII le concede el título de Marqués de Linares y contra todo pronóstico se casa con Raimunda, la mujer a la que ama, a pesar de la diferencia de clases. Y para rematar, levantan ese palacio espectacular en Madrid. Pero claro, es justo aquí, en este punto, donde la leyenda empieza a tejer su red, su trama más oscura. Y en el mismísimo centro de toda esta historia está ella, Raimundín, el supuesto fantasma de una niña pequeña. Dicen que su llanto todavía se puede oír por los pasillos del palacio, buscando a los padres que, según la leyenda, le quitaron la vida. Vale, vamos a ver ahora cómo se fue construyendo esta leyenda. Porque esto no es una simple historia de fantasmas, ¿eh? Esto es un culebrón en toda regla. Amor prohibido, incesto, pecado, asesinato. Un relato que ha marcado la memoria de los marqueses para siempre. Es que la historia, de verdad, es de tragedia griega. Primero, Zas, el bombazo. El padre de José confiesa que Raimunda es también su hija. Son medio hermanos. Luego, consiguen una bula del Papa que les permite vivir juntos, pero como si fueran hermanos, sin tocarse. Pero claro, la cosa no queda ahí. La leyenda dice que desafían al Papa, tienen una hija, Raimundún, y para ocultar lo que consideraban su pecado, hacen lo impensable. La asesinan y ocultan su cuerpecito en los muros del palacio. La narrativa es que es potentísima. Y ojo, que esta leyenda, que era un rumor que iba y venía, de repente en 1990 se convierte en casi una verdad absoluta para muchísima gente. ¿Por qué? Pues porque un equipo de investigadores de lo paranormal graba dentro del palacio una supuesta psicofonía. Esa vocecita de niña diciendo «Mi papá no quiere». Buah, eso dio la vuelta a toda España. Se grabó a fuego en la mente de todos. Vale, pues hasta aquí la leyenda. La verdad es que es una historia fascinante, de eso no hay duda. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? Pues ahora es cuando llega el momento de empezar a tirar del hilo, de investigar y de separar los hechos reales de toda la ficción que se ha creado alrededor. Y aquí llega el primer gran tortazo de realidad. Frente a toda esa historia de incesto, asesinato y drama, la verdad es que los historiadores no han encontrado ni una sola prueba. Cero. Ni una. El verdadero escándalo para la alta sociedad de la época era algo mucho más terrenal, por así decirlo, pero igual de potente, que un aristócrata podrido de dinero se casara con la hija de una lavandera. Vamos a ver, los datos son los que son. No hay ni un solo documento de Raimundín, ni partida de bautismo, ni de defunción, nada. La famosa bula papal tampoco aparece por ningún lado en los archivos del Vaticano. Es más, la leyenda no se hace realmente popular hasta que el palacio se abandona, muchos años después de que los marqueses murieran. O sea que todo apunta a que el origen de todo esto fue el cotilleo puro y duro, el veneno de una sociedad a la que no le cuadraba para nada ese matrimonio. Y es aquí, justo aquí, donde la historia da un giro de 180 grados. Porque si la leyenda del palacio es básicamente una invención, ¿quiénes fueron de verdad los marqueses de Linares? Bueno, pues para descubrirlo tenemos que hacer las maletas y dejar atrás los fantasmas y el lujo de Madrid. Sí, su verdadero legado, la historia que sí está documentada, la que se puede tocar, está a más de 300 kilómetros de allí. Nos vamos a Linares, en Jaén. Y allí, en Linares, lejos de los secretos, de los crímenes y de los fantasmas, encontramos la otra cara de la moneda, la historia real.
una historia de generosidad, de compromiso social, de filantropía. Esto es lo que construyeron. No una tumba para una niña secreta, no. Un hospital, pero no un hospital cualquiera, un hospital modelo para la época, financiado de su bolsillo por la marquesa Raimunda. ¿Y para quién? Para los mineros de Linares y sus familias, gente que trabajaba en condiciones terribles y que no tenía acceso a una sanidad decente. Y fijaos qué fuerte. Después de morir su marido, la marquesa Raimunda, la misma mujer a la que la leyenda presenta como una asesina, dedicó su vida entera y toda su fortuna a este proyecto. El hospital abrió sus puertas en 1917 y fue sin ninguna duda la gran obra de su vida. Y no fue un simple acto de caridad, ¿eh? Fue una obra absolutamente visionaria. El hospital tenía la tecnología más puntera de la época: quirófanos, laboratorios, pabellones separados para hombres y mujeres, un sistema de higiene súper avanzado y, lo más importante, creó una fundación para asegurar que el hospital pudiera seguir funcionando y atendiendo gratis a los más pobres para siempre. Así que, al final, llegamos a esto. Tenemos dos historias, dos legados totalmente opuestos sobre las mismas personas. Por un lado, una historia de terror, de fantasmas, y por el otro, una realidad que salvaba vidas, una historia de esperanza. Vamos a ponerlos cara a cara, para que se vea claro. En Madrid tenemos el legado del rumor, del morbo, del misterio. En Linares tenemos el legado de ladrillo y hormigón, el de la compasión, el que mejoró y salvó miles de vidas de verdad. Por un lado, especulación pura. Por el otro, una institución real y tangible. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Quiénes fueron de verdad los marqueses de Linares? ¿Qué historia les define? ¿La leyenda sensacionalista que les dio la fama? ¿O la obra increíblemente generosa que casi nadie conoce? Quizás su verdadero legado nos enseña algo, ¿no? Que a lo mejor las historias que de verdad importan no son las que se susurran en los pasillos de un palacio, sino las que se construyen, con esfuerzo y dinero, para cuidar de la gente.